Hola, hoy día vamos a ver la segunda parte de patología ginecológica. Vamos a hablar del cuello uterino y del cuerpo uterino. Esta fotografía es para representar el cuello uterino. Esta es una mirada por colposcopía, que en el fondo es el acceso a través de la vagina para obtener muestras y evaluar la morfología del cuello uterino. El cuello uterino es esta protrusión, ¿cierto?, caudal del útero que permite en el fondo la conexión entre la vagina y la cavidad endometrial. El orificio externo se llama orificio cervical externo y puede ser puntiforme o lineal. En este caso se ve lineal y esto es debido a que ya ha habido un parto vaginal en esta zona. En mujeres nulíparas o que han tenido partos por cesárea, el cuello uterino tiene un orificio cervical externo puntiforme. Acá es importante para entender la histología del cuello uterino es que el orificio cervical externo, la transición entre los dos tipos de epitelio, tanto el cervical como exocervical, o sea, de columnar a escamoso, es dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa unión puede estar hacia más adentro del canal endocervical o hacia más afuera, y esto va a depender del estímulo hormonal. Por ejemplo, en mujeres que ocupan anticonceptivos orales es frecuente tener ectoprion, que eso significa que la mucosa endocervical sale, protruye y la zona de la unión escamocolumnar está más hacia afuera. Como esta situación es dinámica y además no es tan uniforme en todo el cuello uterino como se ve acá, a esta zona donde podemos encontrar la unión escamocolumnar se le llama zona de transformación. Además, a este nivel podemos encontrar zonas de metaplasia escamosa, es decir, cuando el epitelio escamoso recubre zonas que anteriormente había sido revestido por epitelio de tipo glandular. Esto es importante de conocer, ya que la zona de transformación es la zona lábil a la infección por virus papiloma humano y por ende es la zona en que vamos a encontrar más frecuentemente lesiones neoplásicas intraepiteliales y posteriormente carcinoma propiamente tal. Esta diapositiva muestra un corte histológico de la unión escamocolumnar o la zona de transformación. Acá lo que vemos es epitelio escamoso maduro y algunas zonas de epitelio escamoso acá que es inmaduro. Ya les voy a decir por qué. Vemos además que el epitelio escamoso está recubriendo zonas donde ya hay glándulas mucoproductoras, por lo tanto a esto le llamamos metaplasia. Cuando el epitelio escamoso recubre estas zonas donde ya había un epitelio glandular, por lo tanto esto se conoce como metaplasia, es decir, el cambio de un epitelio funcional por otro maduro. El epitelio escamoso puede llevar harto tiempo recubriendo esta zona y ya haber madurado, como en este caso, acá vemos epitelio escamoso maduro, o puede ser nuevo en esta localización y se llama epitelio escamoso inmaduro. Como vemos acá, la diferencia es que acá tenemos un epitelio en que vemos todas las capas, basal para basal, y la estratificación acá normal, con el epitelio, con las células epiteliales, perdón, con glucogenización, que es lo que se ve ópticamente vacío. En cambio acá en un epitelio escamoso vemos que hay estratificación de forma escamosa, o sea, podemos identificar propiamente tal el epitelio como de tipo escamoso, pero no hay maduración como la que vemos en este otro caso. Esto no es una lesión premaligna, es una situación normal dentro del cuello uterino, como les expliqué, por la variación y el dinamismo del desplazamiento de la unión escamocolumnar, que no siempre coincide con el orificio cervical externo en sí. Dentro de la patología cervical benigna tenemos la cervicitis, que en general en la mayoría de las biopsias que observamos no tiene causa aparente. Es frecuente ver inflamación del cuello uterino y esto se puede deber a un desbalance en la flora bacteriana de la vagina o infección ya por virus
y bacterias del ámbito sexual, ¿cierto? Como gonococo, clamidia, micoplasma, virus herpes, etc. Y en general, cuando estamos frente a estas situaciones, la inflamación es mucho más severa y más notoria, y vamos a ver cambios a nivel de la coloración del cuello uterino, o sea, eritematoso, incluso podemos tener pus, ¿ya? A la histología lo que podemos ver es desde una inflamación crónica leve hasta una inflamación crónica activa severa, es decir, presencia de linfocitos, plasmocitos y polimorfonucleares que pueden llegar a haber ulceración por ciertas lesiones o puede incluso verse abscesos. En el caso cierto de la citología que se conoce como Papa Nicolau, que está destinada a la búsqueda de signos de infección por virus papiloma humano, podemos tener resultados atípicos, pero que no sean dependientes del virus papiloma humano, sino que secundarios a estas otras bacterias o virus, y por ende el Papa Nicolau no solamente se puede ver afectado por el VPH, ¿ya? Para tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial. Dentro de la patología benigna, posterior a la cervicitis, tenemos la presencia de pólipos endocervicales que son relativamente frecuentes, que en general son lesiones digitiformes que protruyen hacia el canal endocervical y que dependiendo del tamaño también pueden salir por el orificio cervical externo, que es lo que vemos acá. ¿Ya? El orificio cervical externo ocupado por la lesión polipoide. Está compuesta por glándulas endocervicales de tipo benigna, ¿ya? Y estroma endocervical, y en general tiene hemorragia y erosión superficial debido a la localización que tienen. Generalmente son asintomáticos, pero pueden sangrar debido a la erosión. Ahora vamos a ver la patología maligna y premaligna del cuello uterino, que es lo más importante en el sentido de que es una patología prevalente y se hace prevención y screening a distintos niveles. El cáncer de cuello uterino, en cuanto a epidemiología, ha sido una de las importantes éxitos que ha habido a nivel mundial y también en Chile, ya que la tasa de mortalidad ha descendido drásticamente en los últimos 50 años. De hecho, el screening con Papa Nicolau se implementó el año 87 y la tasa de mortalidad en la población femenina ha disminuido durante los años de implementación. Es importante entender que para que se logre la disminución de la mortalidad es necesario abarcar un rango de población en cuanto a un porcentaje de la población mínimo, por lo menos un 80%, y que además esta población tenga un screening seriado en el tiempo, es decir, que no sirve por sí solo un PAP. ¿Ya? Lo que sirve es que las personas vayan teniendo con regularidad muchos PAPs, porque así puedo comparar con resultados anteriores. Se ha visto que la disminución de mortalidad se alcanza cuando una persona se realiza PAPs con cierta frecuencia. Este gráfico muestra de forma redundante lo que voy a decir, pero gráfica, la reducción de mortalidad. Y vean esto, aquí está el cáncer de cuello uterino, la inclinación hacia abajo es drástica, pero también vean que tanto el estómago, la vesícula biliar han demostrado disminución en la baja. Y esto se debe principalmente a los screening que se han hecho, por ejemplo en estómago con endoscopia digestiva baja, y en cuanto a la vesícula biliar porque ha aumentado el acceso a cirugías de colecistectomía. Por lo tanto, todas estas medidas poblacionales ayudan a la detección precoz del cáncer o de lesiones preneoplásicas y la opción de tratamiento con opción curativa.
Es importante también destacar que a pesar de que el gráfico anterior vimos una tendencia a la baja drástica de la mortalidad por cáncer de cuello uterino, a partir del 2010 tenemos una cierta estabilidad en la tasa de mortalidad, es decir, que los rangos se han mantenido entre 600 muertes por año, ¿ya? Y la idea es bajarla a eso lo más cercano a cero. Esta estabilidad se ha dado, según los estudios actuales a nivel país, debido a que no se ha abarcado mayor población y que las pacientes son reticentes a nuevos controles, por lo tanto ha sido difícil mantener ese screening con cierta frecuencia que era necesario. Que la consecuencia de esto o las armas a tomar que se han decidido a nivel gubernamental, estatal más que nada, ha sido que han tenido que pensar en nuevas formas de hacer screening en los pacientes. O sea, aparte del examen citológico con Papa Nicolau, ahora se ha decidido abarcar a la población con otros test, específicamente con la detección del virus papiloma humano a través de biología molecular. El cáncer cervicouterino y la relación con el virus papiloma humano, esto se ha establecido de buena forma con estudios poblacionales y también con el hecho de que se ha estudiado con la biología molecular. O sea, está demostrado que hay ciertas cepas de virus papiloma humano que conllevan a un riesgo de desarrollo de carcinoma invasor, o sea, de lesiones preneoplásicas en un inicio y posteriormente de carcinoma invasor. Los virus papiloma humano corresponden a virus de tipo DNA que van a infectar epitelios escamosos de distintas áreas. Se ven relacionados no solamente al cáncer de cuello uterino, sino al de vagina, al de vulva, al de pene, al de ano y orofaringeos, ¿ya? Y aquellas cepas de alto riesgo, las que abarcan el 70% de lesiones invasoras son el 16 y el 18, pero existen otras cepas también de alto riesgo. Y las de bajo riesgo son el cepa 6 y 11 y son importantes porque causan verrugas genitales. Otros factores de riesgo corresponden a edad temprana, inicio de actividad sexual y alto número de parejas sexuales, la inmunodeficiencia, ¿cierto? Y el tabaquismo, que todo eso es importante reflexionar y educar a alumnos de colegios, ya, ojalá en la adolescencia, para que tengan noción, porque es importante atacar todas las aristas cuando estamos hablando de un cáncer que es importante a nivel poblacional de Chile y mundial. La infección por virus papiloma humano es muy frecuente. Se puede contagiar desde las primeras relaciones sexuales y aumenta obviamente la probabilidad de contagiarse con ella al aumentar el número de parejas y mientras más joven uno inicie las relaciones sexuales. La infección en sí muy frecuentemente es asintomática, ¿ya? Por lo tanto tampoco tenemos noción de que podríamos habernos infectado con ella. Y el pic de incidencias a los 20-24 años y va descendiendo y en general esto se da porque se desarrolla un cierto sistema inmune capaz de detectarlo y combatirlo y además de esto porque en general hay una mayor tendencia a la monogamia a partir de esta edad. Es autolimitada en la mayoría de los casos, sobre todo en inmunocompetentes. Y los pacientes inmunocompetentes logran la eliminación del virus en un 50% de los casos a los 8 meses y sobre el 90% a los 2 años. ¿Ya? La infección que es peligrosa es aquella que es persistente y obviamente que por cepas de alto riesgo. Las lesiones preneoplásicas han cambiado mucho su nomenclatura, pero actualmente en el último libro de la Organización Mundial de la Salud se ha establecido que se separan en lesiones de bajo y alto grado. Las lesiones de bajo grado se conocían antes como NIE 1 o neoplasia intraepitelial 1 y las lesiones de alto grado antes se conocían como NIE 2 y 3. O sea,
neoplasias intraepiteliales 2 y 3. También las lesiones de alto grado incluyen el carcinoma in situ, que es prácticamente similar o igual a una NIE3. En general se separan de bajo y alto grado porque se ha visto que tienen distinta prevalencia de virus de alto grado. Además muestran una morfología distinta a la histología y otra diferencia importante es que la mayoría de las lesiones de bajo grado van a regresar y el riesgo de progresión a carcinoma es bajo. En comparación a las lesiones de alto grado, que la mayoría no regresan, tienen alto riesgo de progresión a carcinoma, después les voy a dar los porcentajes, y la del 100% está asociado a virus de papiloma humano de tipo de alto riesgo, o sea, por lo menos 16, 18 y otras cepas. Ya, acá tenemos esta imagen que en el fondo retrata de forma gráfica la infección del virus y cómo se produce. En un epitelio normal, es decir, epitelio escamoso no queratinizado del cuello uterino, necesitamos que se produzca alguna fractura de este epitelio para que ingrese el virus, porque el virus solo infecta las células basales. Entonces esto se puede dar en epitelios fracturados ya o en los lugares de metaplasia escamosa inmadura, que sus células se asemejan a las células basales. El virus no es capaz de infectar las células maduras, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos que llegue de alguna forma acá a la célula basal. Eso sí, una vez que llega acá y se empieza a introducir parte de su genoma al ADN de la célula huésped, va a lograr posteriormente infectar las células hacia arriba y replicar su material genético en este nivel, en las capas más superiores. ¿Ya? El cuello uterino, con su área relativamente grande de epitelio escamoso inmaduro, es decir, la zona de transición, es particularmente lábil a la infección por este virus. Y esto va a explicar las diferentes incidencias de cáncer relacionado a virus papiloma humano en los distintos órganos y la alta incidencia en cuello uterino en mujeres y en el ano en hombres homosexuales, para que lo tengan en consideración. Bueno, el virus lo que hace es que es capaz de meter parte de sus oncogenes, que son principalmente el E6 y E7, a el ADN o la máquina replicatoria del ADN del huésped, o sea, de nuestras células escamosas. Posteriormente esto ocupa la maquinaria de las células nativas para reproducirse y desparramarse por todo el epitelio. Lo que hacen estas oncoproteínas E6 y E7 es interactuar e interferir el desempeño de dos importantes supresores de tumores que se llaman P53 y RB, que viene de retinoblastoma porque ahí se describió la primera vez. La P53 también es conocida como el guardián del genoma. Bueno, estos genes son importantísimos porque tienen un rol muy importante en el crecimiento y sobrevida de las células, en todas las células del cuerpo humano, ¿ya? Y una vez que son interferidas por las proteínas del virus, lo que producen es que inhiben la apoptosis e inhiben la reparación del ADN. Por lo tanto, tenemos células que crecen indefinidamente y además van acumulando material genético irregular y bizarro. Acá está lo que les decía con respecto a los porcentajes de regresión y de persistencia de las lesiones. Este LSIL y HSIL corresponde a low grade y high grade squamous intraepithelial lesion. ¿Ya? Y eso es lo mismo para esto otro. Y en el fondo lo que quiere reflejar es que las de bajo grado regresan en su mayoría y persisten en minoría. En cambio las de alto grado tienden a persistir más que a regresar. Incluso la progresión a carcinoma es muchísimo mayor en la de alto grado, claramente. Estas son fotografías de microscopía
óptica, ¿cierto? Con HE, donde vemos la transición de un epitelio normal, que corresponde a un epitelio escamoso, no queratinizado maduro, ¿cierto? Con una capa basal, parabasal, todo este estrato, ¿cierto? De maduración, hasta que se escaman y se desprenden estas células hacia el lumen de la cavidad. Tenemos las lesiones intraepiteliales de bajo grado, que anteriormente eran conocidas como SIN o NIE, ya 1, 2 y 3. Las NIE 1 de bajo grado, ¿cierto? Tenemos que se caracterizan por preservar maduración en cuanto a una capa basal normal, parabasal también, pero tenemos cambios epiteliales que se producen arriba y son característicamente conocidos como células en coilocitos. ¿Ya? Los coilocitos corresponden a células escamosas que vamos a ver en la siguiente fotografía y se las voy a explicar de mejor manera. En cambio, las neoplasias intraepiteliales de alto grado no solamente pueden o no presentar coilocitos, ¿ya? O sea, alteraciones nucleares citopáticas a nivel de las capas superiores, sino que van a presentar obligatoriamente un desorden arquitectural a nivel de la capa basal y parabasal, donde se pierde la maduración normal del epitelio, ya se pierden los puentes que unen característicamente a las células epiteliales y empezamos a ver mitosis que normalmente deberíamos ver solo en la capa basal, empiezan a ascender y dependiendo del cuánto en el fondo abarca del grosor del epitelio, lo dividimos en 2 y 3. 3 es cuando abarca sobre 2/3, ya y casi involucra el 100% del grosor, que eso ya también se conocería como carcinoma in situ, y el 2 cuando abarca 2/3 y siempre deja una peliculita arriba de células, ya que fíjense la orientación del núcleo, es totalmente paralelo a la superficie versus estos que pueden tener cualquier forma y cualquier orientación. O sea, cuando vemos que hay preservado una capita arriba de células relativamente diferenciadas, esto le llamamos NIE 2 o SIN 2. Esta foto es la que le decía que le iba a explicar el tema de los coilocitos, que son características de la infección por virus papiloma humano, que también lo vimos en los condilomas cuando vimos vulva. ¿Ya? O sea, el virus papiloma humano, la infección por virus papiloma humano está representado histológicamente por los coilocitos. Estos pueden ser entonces la imagen de infección por virus de alto y bajo riesgo, ¿ya? Por eso están presentes también en el condiloma, pero nos habla sí o sí de que estuvo expuesta a infección por virus papiloma. Los coilocitos se caracterizan por ser células que presentan un halo nuclear, o sea, un citoplasma retraído que se ve ópticamente vacío y un núcleo que puede estar aumentado de tamaño, pero que es importante que recuerden que tiene irregularidad en la membrana y que parecen pasas, ¿ya? Además, estos pueden presentar variabilidad en el tamaño del núcleo, variabilidad en la cromacia, es decir, en la tinción del núcleo, y variabilidad en la forma y la irregularidad de la membrana, y además pueden presentar más de un núcleo por célula escamosa. O sea, por ejemplo, es muy característico ver células binucleadas como esta, o esta que parece como que fueran a haber dos núcleos. Y ya el carcinoma invasor, que en el fondo está determinado por la invasión de la membrana basal. Una vez que la neoplasia traspasa la membrana basal e invade la lámina propia o el estroma bajo esta, ya nos encontramos frente a un carcinoma invasor. Acá en la fotografía macroscópica lo que tenemos es un cuello uterino, ¿cierto? Un orificio cervical externo y una lesión tumoral exofítica abollenada, ¿cierto? Hacia el labio posterior que corresponde a un carcinoma invasor. Refiere que en promedio se produce entre los 40 y 50 años, lo que quiere decir que es 15 a 20 años después de la infección. Y esto es muy importante reconocer de que por esto los screenings son exitosos debido a que pasan muchísimos años entre la infección y la incidencia de un carcinoma invasor. La mayoría ocurre en mujeres que no participan del tamizaje regular con citología
Papa Nicolau, y la mayoría de los carcinomas invasores corresponden a carcinomas de tipo escamoso y solo un 10% a adenocarcinoma, que se originan de una entidad que se llama adenocarcinoma in situ y también son secundarias a infección por virus papiloma humano. Tanto otros tipos histológicos como el adenoescamoso y el carcinoma neuroendocrino también se ven asociados a virus papiloma humano, pero son muchísimo menos frecuentes. Acá son otras imágenes histológicas, ¿cierto? De carcinoma cervical invasor. Acá tenemos el cuerpo útero y estamos viendo como desde una perspectiva caudal. Tenemos el cuello acá y prácticamente no vemos orificio cervical externo, ya que está todo tomado por un tumor irregular, amarillo blanquecino, ¿cierto? Con áreas un poco hemorrágicas centrales. Acá lo que tenemos es un cuerpo uterino que está abierto por el eje sagital anterior, ¿ya? Esta es la cavidad endometrial, este es el miometrio, y acá tenemos el cuello que está abierto como un libro y se ve el tumor que toma prácticamente la totalidad del cuello. Acá vemos imágenes ya de carcinoma invasor. Por el lado izquierdo tenemos un carcinoma escamoso, ¿cierto? Que está bien diferenciado porque vemos que está formando perlas de queratina. ¿Ya? Eso refiere que es bien diferenciado. Y por este otro lado tenemos un adenocarcinoma en que, a pesar de que el núcleo tiene estratificación, pero no es tan notoria, es decir, no alcanza la capa más superficial, las glándulas están demasiado juntas y ahí esto es totalmente anormal. Esto es un adenocarcinoma. El estadio de diseminación, que está clasificado por la FIGO, ¿cierto? Los subclasifica del 1 al 4 y la sobrevida va a depender del estadio principalmente, o sea, del dónde está localizado el tumor. Si está limitado al cervix o al cuerpo uterino o invade más allá, es decir, puede invadir parametrios, el tercio superior de la vagina, pero no compromete el tercio inferior de la vagina porque eso ya es estadio 3 y el estadio 4 que ya es cuando invade la mucosa del recto o la vejiga, que en este caso es esta pieza acá. O sea, acá tenemos un tumor localizado, eso sería un estadio 1, ya estadio 2 cuando por ejemplo compromete parametrios o el tercio superior de la vagina y estadio 4 ya cuando está una pieza de resección, estamos viendo desde una cara lateral, acá está el cuerpo del útero, aquí está el orificio cervical interno y este es el cuello que se ve que tiene un gran tumor. Y esto debe ser vejiga y hacia acá recto, por lo tanto, si es que sacaron todo esto es porque están comprometidos ambos. El test del Papa Nicolau ha sido importantísimo por lo anteriormente descrito en cuanto a la epidemiología, el éxito que este tiene para demostrado en el fondo para disminuir la incidencia de mortalidad por esta enfermedad. En países donde no se ha implementado, esta enfermedad sigue siendo prevalente y la razón de la efectividad es que las lesiones precursoras ocurren varios años antes del carcinoma invasor, como le explicaba. Se ha visto, como les dije, como se detuvo el descenso en la mortalidad, ahora se ha planteado a nivel ministerial la opción de realizar otro test, ya que puede ser previo al uso del Papa Nicolau o en paralelo. Y la idea es tratar de pesquisar todas esas mujeres que tienen mayor riesgo de desarrollar un carcinoma invasor. Se ha visto que la detección de ADN de virus papiloma humano de alto riesgo presenta mayor sensibilidad que el Papa Nicolau, pero menor especificidad. ¿Ya? La importancia mayor que tiene la detección molecular es que disminuye el porcentaje de falsos negativos, es decir, aquellos pacientes que tienen una citología negativa pero que en verdad sí estaban infectadas por virus papiloma o sí presentaban lesiones intraepiteliales. ¿Ya? Si yo hago un test molecular y me sale negativo, el valor predictivo negativo es muy alto. Por lo tanto, yo puedo, en vez de hacer un tamizaje a 2 años o a 3 años, puedo incluso saltarme hasta 5 años para el nuevo tamizaje con biología molecular o citología.
Estas son fotografías de citologías que se tiñen con la tinción de Papa Nicolau, que es distinta a la T. Vamos a ver que tiene una escala de colores que van desde el azul, el rosado y el naranjo. La fotografía A es una fotografía con células escamosas normales, mientras más superficiales se tienden a teñir una coloración más naranja rosada, y las más basales tienden a ser azules. Incluso en general no es frecuente obviamente que en el raspado salgan células basales per se, porque tienden a salir aquellas que son más superficiales. Bueno, en el B tenemos una lesión de bajo grado, ¿cierto? Con un coilocito acá, otro coilocito y células multinucleadas. Y el C sería una neoplasia intraepitelial 2 y el D ya sería un NIE3. Ya lo que vemos en el fondo es en el B los cambios producidos citopáticos por el virus, y lo que empezamos a ver en C y en D es la disminución de la maduración de las células, por lo tanto aumenta el tamaño nuclear, disminuye la relación núcleo-citoplasma y presentamos irregularidad de los núcleos e incluso podemos ver mitosis. Acá igual, no me acuerdo en qué otra clase les expliqué el tema de que cuando vemos mitosis de forma atípica, por ejemplo una tripolar, esto habla de aneuploidía, y las lesiones que presentan aneuploidía, o sea, alteraciones genéticas, son aquellas de alto riesgo. Por lo tanto, podemos aseverar con mucha confianza que estamos frente a una lesión de alto riesgo, ¿ya? Y alto grado. Esta otra también ya representa, tenemos células escamosas maduras como estas, y vemos entre medio estas que ya francamente la disminución del núcleo citoplasma es algo impresionante. Tenemos un núcleo muy grande, hipercromático, irregular, por lo tanto esto ya es sospecha de un carcinoma invasor. Además, si viéramos un fondo hemorrágico con inflamación, eso nos potencia la sospecha de invasión. Este es el algoritmo de tamizaje del Ministerio de Salud de las guías GES del 2015, donde el Papa Nicolás se hace desde los 25 hasta los 65-63 años. Y ahí se hace cada 3 años. ¿Por qué no antes de los 25? Porque la prevalencia es muy alta, pero al mismo tiempo sabemos que el sistema inmune va a ser capaz de eliminar el virus. Y ya a partir de los 25 años es importante hacerlo, porque sabemos que el virus toma muchos años en causar lesiones preneoplásicas posteriormente invasoras, pero a partir de los 25 es importantísimo hacerlos y tener la frecuencia regular de hacerlos también. El PAP se hace entonces a nivel ministerial cada 3 años, en general los privados se hace cada 1. Si es que tenemos un Papa Nicolau positivo con alguna lesión, ya sea desde presencia de signos de virus papiloma humano hasta una NIA o sospecha de cáncer, se debe tomar una biopsia. Ya, en el caso de que un PAP sea positivo, se realiza una colposcopia, que en el fondo es ver el cuello uterino con una lupa, ya, para ver si es que hay lesiones ácido-acéticas positivas. Eso lo pueden buscar qué es, pero en el fondo se pasa una solución de ácido acético sobre el cuello, y aquellas zonas sospechosas de presentar una lesión intraepitelial se van a marcar blanco. Entonces esto es útil porque en vez de hacer muestras ciegas, se hace una biopsia dirigida hacia una zona sospechosa. Y posteriormente, si es que la colposcopia está negativa, se realiza un PAP de control a los 6 u 12 meses, y así sucesivamente. En caso de biopsia positiva, se realiza el tratamiento de acuerdo a la lesión que tenga. Este es el caso en cuanto a la biología molecular. En el caso de que tengamos una, como les dije antes, no detectemos material genético a nivel molecular, si es que está negativo, podemos hacer control en 5 años más, porque el valor predictivo negativo de este examen es muy alto. En cambio, si está positivo, lo que podemos hacer es realizar un triage con colposcopía, como les dije recién, en la atención primaria de salud, o hacer una citología refleja, es decir, tengo un molecular positivo, hago una citología y de ahí veo
como me sale, si positiva o negativa, y según eso derivo a colposcopía diagnóstica o se realiza un control en menor frecuencia que el anterior. Lo otro importantísimo que se ha venido implementando ya por lo menos hace 15 años es la vacunación, que partió siendo solo para niñas, pero ahora se agregaron los niños en cuarto y quinto básico. En el fondo es una vacuna que presenta protección contra la infección de virus papiloma humano 16 y 18. Hay distintas vacunas. Hay unas que son bivalentes que solo protegen contra los cepas 16 y 18 y otras, por ejemplo, no navalentes que contra 9 cepas que se han visto producen infecciones de alto riesgo para carcinoma invasor. Además, presentan otras cepas que también previenen la formación de condilomas. Eso con respecto al cuello. Ahora vamos a ver patología del cuerpo uterino. En cuanto a la inflamación de la cavidad endometrial, específicamente de su mucosa, el endometrio, podemos tener una endometritis aguda o crónica. Las agudas son extremadamente infrecuentes actualmente debido a que la atención posparto en general se hace en situaciones de hospitalización. Ya no se atienden los partos en las casas como antes y obviamente que la esterilización de los instrumentales, etcétera, ayuda en la disminución de estos casos. En cuanto a la endometritis crónica, también es relativamente poco frecuente, pero es más frecuente que la endometritis aguda. Se puede ver asociado en general más frecuentemente al uso de dispositivos intrauterinos, ya que anteriormente eran más populares y se usaban de cobre. Actualmente está el Mirena, el Jaides y otros que son de plástico, ¿cierto? Y que van liberando hormonas a nivel local. También se ven asociadas a retención de tejidos gestacionales y muy infrecuentemente a TBC en caso de tener una lesión de tipo granulomatosa. Las endometritis se ven en cuanto a clamidia, son parte importante del diagnóstico de endometritis crónica de causa no aparente y estudios microbiológicos negativos. Acá vemos una fotografía de HE de endometrio, donde vemos glándulas endometriales proliferando en esa etapa proliferativa y acá vemos presencia de células plasmáticas, ¿ya? Y esos diagnósticos de, hay millones, por si acaso, pero señalé una porque sería la que sería mejor, más bonita. Pero esto ya es diagnóstico de una endometritis crónica. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial fuera del útero y hay distintas teorías por la cual se produce la endometriosis. Pero para hablar de endometriosis es importante que haya un diagnóstico histológico que incluya tanto glándulas como estroma de tipo endometrial. Esto es importante, ¿por qué? Porque el diagnóstico diferencial, por ejemplo, son remanentes embrionarios de Wolff o de mesonéfricos. Es importante la endometriosis porque es una causa de dolor menstrual pélvico, incluso de infertilidad. En pacientes de estudio de infertilidad de causas no aparentes, incluso se llegan a hacer laparotomías exploratorias buscando focos de endometriosis que expliquen la causa de la infertilidad, por ejemplo, alguna que esté alterando la morfología de una trompa de falopio o un ovario, etcétera. Y afecta hasta un 10% de las mujeres en edad de fértil. Los síntomas más frecuentes son ovarios, los ligamentos uterinos, el fondo de saco, de Douglas, peritoneo, tanto pélvico como abdominal, y la mucosa de cervix de la trompa o la vagina. También se da en cicatrices de la parotomía y, por ejemplo, de la cesárea. Acá están las distintas teorías por la cual se podría producir la endometriosis y la más común o la más bullada es la teoría de la menstruación retrógrada, que es la misma que de las cuales le hablé en el carcinoma seroso de alto grado, ¿cierto? En esta teoría de que algunas neoplasias ováricas provienen de la menstruación retrógrada y en general se ve asociado a carcinoma de tipo endometrioide y de células claras en caso del ovario. Y en este caso de la endometriosis sería lo mismo, porque en el fondo lo que haría la menstruación retrógrada sería hacer como microimplantes de epitelio
y estroma endometrial en distintos lugares. El problema de esta teoría es que no explica por sí sola todos los casos de endometriosis o todas las localizaciones donde podemos encontrarla, y lo más probable es que haya más de una vía patogénica para que se produzca esta. Esta es la teoría retrógrada, ¿cierto? En que les expliqué estos implantes endometriales sobre el ovario que podrían estar explicando la patogenia de neoplasias como los carcinomas endometrioides de alto grado del ovario y carcinomas de células claras. Y se debería porque, como es un epitelio activo en el sentido de que es lábil al estímulo hormonal, estos, independiente del sitio donde estén, pueden secretar factores tanto proinflamatorios como angiogénicos e incluso producir mutaciones. La diapositiva corresponde a la morfología macroscópica de la endometriosis. Esto puede ser, como se ve en la fotografía, desde simples pequeños nódulos o quistes superficiales. En este caso estamos viendo por posterior el cuerpo del útero. Acá está el cuello del útero, esto sería a nivel del istmo. Miren, donde justo se refleja el peritoneo. Para saber la posición anterior y posterior del útero, nos fijamos, por ejemplo, en dos cosas. En la posición de los anexos, los ovarios siempre van atrás. Para acordarme, yo siempre pienso en que tienen que ir protegidos. Entonces, los ovarios van siempre a posterior. Y lo otro es que el reflejo del peritoneo es mucho más pronunciado y mucho más caudal en la cara posterior que en la cara anterior. O sea, el peritoneo acá abarca hacia más caudal y por anterior podría llegar, por ejemplo, solamente hasta acá. Bueno, entonces ya sabemos que es la cara posterior del cuerpo uterino, ¿cierto? Y es frecuente que se alojen implantes de endometriosis a este nivel. Y acá lo vemos con mayor aumento. Lo que vemos son estos nódulos, ¿cierto? Violáceos, café amarillos, superficiales, porque están a nivel de la serosa, subserosa. Acá vemos en el caso de un ovario que fue partido por la mitad, vemos la corteza ovárica, que es todo lo que va por fuera, ya con algunos quistes que deben ser quistes de inclusión epitelial o el diferencial, que en este caso son quistes de endometriosis. Claramente el más grande, de contenido chocolatado, lo primero que tenemos que sospechar de forma macroscópica es que se trata de un endometrioma, que es el nombre que recibe específicamente la endometriosis que se ubica a nivel ovárico. Y podemos tener quistes que van de distintos tamaños, desde este grande hasta estos más pequeños. Y si hacemos un corte histológico de la pared de este quiste, por ejemplo, a este nivel, lo que vamos a ver es lo siguiente. Es el recubrimiento de la cavidad quística por un epitelio cilíndrico estratificado típico del epitelio endometrial y su estroma endometrial. Tienen que ir juntos, ¿ya? Recuerden que el diferencial, si solamente vemos este tipo de epitelio y no vemos estroma, es un remanente embrionario. Obviamente el diferencial también corresponde a una neoplasia con morfología endometrial, como un carcinoma endometrioide de bajo grado, porque ya los de alto grado son evidentes que no corresponden a endometriosis, sino que una neoplasia maligna de alto grado. Y frecuentemente está acompañada de inflamación, porque como están sujetos al ciclo menstrual, hormonal, mensual, también se producen cambios a nivel del epitelio y tienden a sangrar. Por eso también podemos encontrar signos de sangrado actual o antiguo. Y el signo de sangrado antiguo corresponde a los macrófagos con hemosiderina en su citoplasma. Acá nuevamente para que vean el alcance de la endometriosis, esta es una biopsia de resección de intestino grueso. Ya acá vemos el epitelio, ¿cierto? Mucoproductor de intestino grueso con sus criptas y fobias, ¿cierto? Y acá vemos un nódulo que está a nivel de la lámina propia, ya que el diagnóstico diferencial es una neoplasia
maligna glandular, un adenocarcinoma. Pero si nos acercamos vemos que no solamente hay glándulas, ¿ya? Sino que hay estroma ovárico. Y eso ya es diagnóstico de endometriosis. La adenomiosis es pariente de la endometriosis, pero no son lo mismo. Recuerden que endometriosis es la presencia de tejido endometrial, tanto de glándulas como estroma, fuera del útero. En cambio, la adenomiosis es presencia de tejido endometrial en la pared del miometrio, más allá de donde debiese estar. Es decir, más allá de la capa endometrial, se mete al miometrio. Está presente en un 20% de las mujeres y es una causa frecuente de sangrado uterino anormal, dolor pélvico y dismenorrea, porque nuevamente todas estas glándulas al presentar tejido de tipo endometrial son lábiles al estímulo hormonal. Por lo tanto, con el ciclo ovárico van a ir sufriendo alteraciones, o sea, no alteraciones, sino los cambios morfológicos clásicos de este, por lo tanto van a sangrar en la época de menstruación y eso causa dolor, ya que están sangrando hacia un lugar donde no debería serlo además. A veces coexiste con lesiones de endometriosis, por lo tanto es importante muestrear de forma amplia, es decir, hacer varios cortes de la pieza. Lo que estamos viendo en esta foto macroscópica es un corte transversal de la pared del útero. Hacia acá está el lumen o la cavidad endometrial y hacia acá está la serosa. Todo el resto obviamente miometrio. Y lo que estamos viendo es que hay muchos quistes ya acá sin contenido, pero al igual que la endometriosis se pueden ver de contenido achocolatado. Acá esto pueden ser quistes o el diferencial son vasos de la pared del útero dilatado, pero probablemente en este contexto correspondan a más quistes de adenomiosis. Estas ya son fotos al HE, esta con menor aumento y esta con mayor. Y lo que vemos acá hacia la izquierda es el lumen de la cavidad endometrial, el endometrio, que para que se fijen no mide más de 1 o 2 milímetros, bueno, va a depender de la fase, obviamente, del ciclo. Pero en este caso debe ser un endometrio o atrófico o en fase de proliferación inicial. Y vemos que se van desprendiendo de acá estas zonas dilatadas, ¿cierto? Glándulas dilatadas con un estroma que se nota que es más denso que el miometrio que es circundante, ¿ya? El estroma más denso al tiro habla de posible estroma de tipo endometrial. No hay un corte específico en el sentido de que la interfase endomiometrial es irregular o sea, a nivel microscópico, pero en el fondo ya cuando hay separación de las glándulas con respecto a su origen en el endometrio, ya hablamos de adenomiosis, perdón. Y a este otro lado tenemos un aumento de la fotografía de las glándulas anteriores, donde vemos el estroma endometrial bien marcado, mucho más azul, y esto se debe a que estas células estromales tienen poco citoplasma y un núcleo fusado ovalado, hipercromático, por lo tanto por eso se ve ese color. Y tenemos esta glándula quística revestida por epitelio de tipo endometrial. Acá el pólipo endometrial corresponde de forma similar al pólipo endocervical a una lesión digitiforme que se proyecta desde la mucosa endometrial hacia el lumen y puede tener tamaños variables. También puede ser pediculada o sésil y la importancia es que sangra, por lo tanto es un diagnóstico diferencial dentro del sangrado uterino anormal. Además, dependiendo del tamaño, puede incluso causar infertilidad porque está ocupando la cavidad endometrial donde debiese depositarse el embrión. Y lo que tenemos acá en esta fotografía de macroscopía es la apertura del útero parcialmente por su eje sagital, por cara anterior, exponiendo a este nivel la cavidad endometrial. Y lo que vemos acá es un gran pólipo. ¿Ya? Acá, esta línea acá es la cavidad endometrial normal que está distorsionada por la presencia de este pólipo y el pólipo frecuentemente presenta áreas de hemorragia por lo mismo que en el pólipo del cuello
principalmente por erosión y también por cambios cíclicos, ¿ya? Muchas veces sucede eso sí que el epitelio del pólipo es asincrónico con respecto al epitelio de tipo endometrial, es decir, no va con la etapa del ciclo en que va el resto del epitelio, pero eso no tiene mayor relevancia, la verdad. Ahora, la hiperplasia endometrial. Esto es muy importante reconocerla debido a que es lo que tenemos que ir a buscar cuando nos llegan biopsias de endometrio. Muchas veces llegan por sangrado uterino normal, también pueden llegar por engrosamiento del endometrio a la ecografía. Entonces, dependiendo de la edad de la paciente y los antecedentes médicos, nosotros tenemos que pensar en las probabilidades de ciertas patologías previo a mirar la lámina y posteriormente cuando vemos la lámina tenemos que ver de que efectivamente hay una hiperplasia endometrial o no, o corresponden a cambios secundarios a estímulos hormonales o ciclos anovulatorios. Entonces, hiperplasia endometrial. Lo que nosotros, en el fondo, se define histológicamente como una proliferación glandular endometrial donde hay un aumento de la relación glándulas-estroma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más glándulas por estroma que lo normal. Y esto también, nuevamente, no hay un corte específico, pero nosotros en el fondo ya tenemos la imagen mental de un endometrio normal, por lo tanto, cuando vemos que hay más glándulas por cantidad de estroma en un cierto aumento del microscopio, entonces, claro, ahí ya estamos hablando de hiperplasia, porque en el fondo hubo una proliferación glandular. Ahora, la principal causa de hiperplasia endometrial es la estimulación estrogénica mantenida y por lo tanto, como es la causa es una causa hormonal, la tiende a ser un proceso difuso en la cavidad endometrial. Por lo tanto, no es que yo pueda hablar de hiperplasia endometrial focal, ¿ya? En un foco de la muestra. Normalmente es un proceso global, o sea que todo el endometrio está comprometido. Y los factores de riesgo que causan estimulación estrogénica mantenida es la obesidad, la menopausia, el síndrome de ovario poliquístico, los ciclos anovulatorios, la administración obviamente de estrógenos exógenos, algunos tumores que producen estrógeno, que esos son principalmente ováricos, pero pueden ser otros también como síndrome paraneoplásico e hiperplasia estromal ovárica. Ya, la clasificación de la hiperplasia endometrial ha variado en los últimos años, pero la última de la OMS la divide en hiperplasia con atipia o hiperplasia sin atipia. Anteriormente se dividía también en compleja y simple, pero ya esa clasificación se abandonó, porque lo que se ha visto que es importante es, una vez que tenemos hiperplasia, es decir, un aumento de glándulas en relación al estroma, es ver si es que hay atipia citológica o no. Muchas veces, obviamente, la hiperplasia citológica va acompañada de cambios estructurales, arquitecturales de la glándula, por lo tanto vamos a ver ambas. ¿Ya? La atipia es tanto nuclear como de complejidad arquitectural. Entonces, cuando vemos situaciones así, tenemos que diagnosticar una hiperplasia típica. ¿Pero por qué es difícil el diagnóstico? Bueno, porque histológicamente, obviamente, esto es un abanico desde el endometrio normal hasta una hiperplasia típica florida. Y además que la implicancia de diagnosticar una hiperplasia con atipia es que aquellas donde el deseo de fertilidad ya fue cumplido, se tratan con histerectomía. Por lo tanto, el diagnóstico produce un cambio de conducta importante. Acá la morfología de la hiperplasia endometrial, en este caso sin atipia, esta es una foto para mostrarles más o menos cuál es el cambio que se produce en cuanto a la relación del estroma versus la cantidad de glándulas que veo en un campo, ¿ya? Este está más o menos al mismo campo que este y vean la cantidad de glándulas que hay por estroma. Acá obviamente hay mucho menos estroma, hay más glándulas y empiezan también a adquirir una forma un poco más tortuosa.
esto, si es que después yo en aumento mayor no veo atipia nuclear, bueno, lo dejo como hiperplasia endometrial sin atipia. La hiperplasia endometrial con atipia, acá vemos que prácticamente no hay estroma, hay glándulas que están, estos se conocen en anatomía patológica como back to back, que hay solamente una fina línea y las glándulas están efectivamente espalda contra espalda. Y otras veces ya cuando vemos cribas, acá no lo vemos, pero en el fondo a las cribas se le conoce como queso suizo, es decir, glándulas tan juntas y pegadas que solamente se ven como unos lúmenes entre medio. Bueno, eso ya es diagnóstico de por lo menos hiperplasia endometrial con atipia, si es que no veo signos de invasión. Y acá a mayor aumento vemos la atipia nuclear, que en el caso del epitelio endometrial, que ya es un poco estratificado per se, la atipia corre en que la estratificación es tal que llega hasta el lumen, ¿ya? Vemos núcleos que están chocando con la membrana acá arriba. Y lo otro importante es que el núcleo del endometrio normal es como en cigarro, es decir, es elongado y es hipercromático. Y en el caso de la atipia en la hiperplasia endometrial es redondeado, se abre un poco la cromatina y vemos nucleolos. Así que esa es la atipia que hay que ir a buscar para descartar. Y el carcinoma endometrial, es decir, cuando vemos signos de invasión per se. Es el segundo tumor maligno del tracto genital femenino en frecuencia. La prevalencia ha aumentado en mujeres jóvenes sobre todo, aunque es raro en menores de 40, pero se debe a los estilos de vida, ya el sedentarismo, diabetes, obesidad, que vimos que eran causa de estimulación estrogénica. Y se presenta en general con sangrado normal o posmenopáusico. O sea, todo sangrado mujer posmenopáusica yo tengo que sospechar de neoplasia maligna, aunque dentro de las causas más frecuentes de sangrado uterino anormal después de la menopausia es la atrofia endometrial, pero sí o sí debería ir a descartarse la presencia de neoplasia con imágenes y posterior biopsia. Y el carcinoma endometrial clásicamente se divide en tipo 1 y 2, en que vamos a ver que difieren tanto en pronóstico, en factores de riesgo y en morfología. Acá está la mortalidad ajustada por edad en mujeres, ¿ya? Y vemos el cáncer de cuerpo uterino, endometrial en el fondo, el de ovario y el de cuello uterino. Y vemos que, bueno, el primero sigue siendo el de tasa de mortalidad, que afecta a más personas, mujeres, es el del cuello uterino, seguido por el ovario y posteriormente el cuerpo del útero. Y acá se ve el aumento que ha habido de la incidencia de casos de muerte por cáncer de cuerpo uterino. Esta es una tabla para hacer las diferencias de los dos tipos de cáncer de endometrio. El de tipo 1 se ve asociado a estimulación estrogénica con obesidad, diabetes, hipertensión y antecedente de el precursor es la hiperplasia endometrial como lo vimos antes, atípica obviamente. Se ve asociado a mutaciones de genes que son distintas al del tipo 2 y el comportamiento biológico es relativamente indolente en el sentido de que la mayoría son pesquisados en etapas tempranas debido a que sangra, ¿ya? O sea, da síntomas tempranamente. Por lo tanto, es frecuente que se diagnostique en etapa 1 o 2 versus el tipo 2 que ocurre en pacientes posmenopáusicas sobre los 65 años. Se ve asociado no a hiperplasia endometrial porque no tiene los mismos factores de riesgo, sino que su factor de riesgo es la atrofia endometrial y se ve asociado a carcinoma de tipo seroso intraepitelial y la morfología es tanto serosa como de células claras, ¿ya? Se presenta con genes alterados a nivel de TP53, ya que es el mismo que se ve afectado en el carcinoma seroso de ovario, para que lo recuerden. Pero en este caso es a nivel de endometrio. Por lo tanto, también es un buen marcador inmunistoquímico que podemos hacer para el diagnóstico. Y el comportamiento es mucho más agresivo,
tiende a ser diagnosticado cuando ya está con diseminación peritoneal y linfática. El endometrioide, que es el que vimos que es de tipo 1, que está asociado a obesidad y estimulación estrogénica, y que su contraparte o lesión preneoplásica corresponde a la hiperplasia endometrial con atipia. Es el más frecuente, ya la mayoría, como dijimos, son bien diferenciados y ocurren en este contexto de hiperplasia endometrial. Se caracterizan por alteraciones de la vía del PI3K y la mutación más frecuentemente alterada es la de PTEN. Acá está en el fondo el continuo y vamos viendo cuáles son las mutaciones drivers, que son en el fondo las mutaciones esenciales para que se produzca la lesión neoplásica, ¿ya? Porque dentro de las mutaciones tumorales son varias, pero hay algunas que son más importantes que otras. O sea que sin ellas el tumor no puede existir. Y esta es una foto macroscópica de dos cánceres endometriales. Son cortes que se hicieron de forma coronal del cuerpo uterino, exponiendo la cavidad, o sea, esta es coronal y esta es sagital, exponiendo la cavidad endometrial, que esta es formación como media piramidal que tenemos acá, y acá vemos que el endometrio se encuentra irregular, y si vemos acá hay algo que está avanzando hacia la pared, un poco más amarillo blanquecino que la pared, hay una lesión tumoral que está infiltrando. En este caso, el pronóstico del carcinoma endometrioide está dado por dos cosas. ¿Cuál es el porcentaje de la pared que está comprometida por la neoplasia? Y si es un sobre 50%, tiene peor pronóstico que si es menor del 50%. Y también la segunda derivada está dada por el grado histológico, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Acá no importa el tamaño tumoral, en el sentido de que si mide 1 centímetro, mide 4, pero crece hacia el lumen y no invade el 50% de la pared, bueno, tiene el mismo riesgo que si midiera 1 centímetro y tampoco invadiera la pared. O al revés, si mide 1 centímetro, pero es 1 centímetro de profundidad y la pared mide, no sé, 1,8, tiene peor riesgo que un tumor que mide 3 centímetros y crece hacia la cavidad y invade poco el miómetro. Así que eso es importante y también es una de las causas por las cuales nos envían a veces muestras de pabellón, sacan el útero y nos envían el útero en fresco para ver cuánto ha invadido y cuál es el grado histológico. Y así nosotros los patólogos podemos ayudar para que ellos, los cirujanos, sepan si es que deben ir a hacer, por ejemplo, una exanteresis pélvica, que es en el fondo sacar ganglios pélvicos para estadificar de mejor forma el cáncer. Estas son imágenes histológicas de un carcinoma endometrioide G1 que está bien diferenciado. Tenemos glándulas back to back, núcleos redondos con núcleo prominente, pero todas estas, bueno, en este campo por lo menos, todo lo que vemos es glándulas, ¿cierto? Con lúmenes glandulares. En cambio, un G3 es cuando tiene un porcentaje bajo de formaciones glandulares y la mayoría es sólido, ¿ya? Del G1 al G3 va a depender del porcentaje de neoplasia que es sólida, exceptuando la metaplasia escamosa, que es frecuente ver en el carcinoma endometrioide. Esas áreas de metaplasia escamosa no se consideran neoplasia sólida, por si acaso. Bueno, el carcinoma seroso en promedio ocurre 10 años más tarde que el carcinoma endometrial endometrioide. Y esto se debe a que dijimos que el factor de riesgo es la atrofia del endometrio, ¿ya? La morfología es de alto grado histológico, o sea, no se gradúa el carcinoma endometrial seroso como el endometrioide en G1, G2, G3, sino que inmediatamente se considera de alto grado o G3 y se ve asociado a mutaciones de TP53 que se puede hacer un inmuno para esto y nos ayuda en el diagnóstico. Pero lo que vemos en general en el seroso son pseudopapilas o micropapilas, ¿cierto? También vemos papilas, podemos ver calcificaciones
y vemos una atipía nuclear muy marcada. Acá vemos lo que vimos recién, la mutación driver, que es la TP53, y la presencia de aneuploidía, que son esenciales para las lesiones preneoplásicas y posteriormente que se comparten con las lesiones neoplásicas, preneoplásicas y la lesión invasora. Acá tenemos una foto para P53, que es una tinción nuclear. El P53 está presente en todas las células normales del cuerpo, debido a que se conoce como el guardián del genoma. ¿Ya? Tiene que ver, es un gen que tiene que ver con la apoptosis y la regulación del crecimiento de la célula, por lo tanto está presente en todas las células. Y está mutado cuando vemos ausencia total de la tinción nuclear o cuando vemos que está positivo difuso, ¿ya? Porque ahí significa que todas las células están con ese gen activo, cuando no debería serlo. Y acá vemos la morfología, estas son papilas y estas otras micropapilas. Es similar a lo que vimos en el carcinoma seroso de ovario. Acá el carcinoma de células claras también suele tener mutación del P53 y por lo tanto se considera un carcinoma de tipo 2 y comparte características clínicas y morfológicas al carcinoma seroso. Pero lo que se ve en cuanto a compartir características morfológicas es que también tiende a ser un tumor con morfología papilar, pero en este caso podemos tener estas áreas de células claras como lo que vemos acá. Pasamos a otro tipo de tumor que se ve a nivel del tracto genital femenino y también específicamente en el útero, es el carcinosarcoma o también llamado tumor mulleriano mixto maligno, que corresponde a una neoplasia donde el componente tanto estromal como epitelial ambos son malignos, ¿ya? Y es fácil de reconocer, sobre todo cuando el componente estromal presenta un componente heterólogo maligno. ¿A qué me refiero esto? A que un tejido exógeno que no debiese estar ahí se produce en esa matriz, por ejemplo, cartílago. Entonces, si vemos cartílago maligno junto a glándulas de aspecto maligno, bueno, el diagnóstico ya está hecho, es un tumor mulleriano mixto maligno. El carcinoma endometrial, el estadio, lo que le refería era que importaba el porcentaje de invasión de la pared y el grado histológico en el caso de los endometrioides, y los de células claras y serosos se consideran de alto grado per se. Pero obviamente va a depender de la invasión de la pared, el compromiso de otros órganos y metástasis a distancia. Los tumores del miometrio o tumores mesenquimales, lejos el más frecuente son los leiomiomas y es una gran causa de consulta y también una gran causa de histerectomía. Ya nosotros recibimos mucha histerectomía por miomas debido a que su principal síntoma es sangrado uterino abundante, anormal y dolor pélvico. En general, los leiomiomas pueden ser solitarios, pero en general hay más de uno cuando vemos, en el fondo, hacemos el corte macroscópico, podemos ver que hay varios involucrando la pared del útero y estos pueden tener distinta localización. Pueden ser submucosos, intramurales o subserosos. Y la implicancia de esto es que en general los que son de ubicación submucosa son los que más hacen sangrar, ¿ya? Los que más se presentan con sangrado. Así que son los más molestos. Debido a que estos pueden distorsionar la cavidad endometrial, también pueden presentarse con infertilidad y aumentar el riesgo de aborto en una paciente que ya está embarazada. Los leiomiomas, estos de nuevo la ubicación, también puede ser pedunculado, que es más exótico, pero puede suceder. Y lo anterior, en la fotografía anterior también, otra causa de infertilidad es la presencia de los miomas a nivel del
del cuerno del útero, que es en el fondo ese segmento de la pared uterina que conecta con la trompa uterina. Entonces, si se ubica ahí, puede obstruir el paso de el embrión hacia la cavidad endometrial. Bueno, el leiomiosarcoma corresponde a la versión maligna del leiomioma. Es relativamente infrecuente, es malo, tiene mala sobrevida, solo el 40% a los 5 años, y esto se da que tiene alta tendencia a metastizar tanto pulmones, hueso y cerebro. En general, como lo sospechamos, a la macroscopía es porque tiende a ser un tumor único, voluminoso, es mucho más blando que un leiomioma, tiene aspecto infiltrativo, no es un nódulo bien delimitado en un encapsulado, como sí lo es un leiomioma, y además tiende a tener hemorragia y estos centros así necróticos friables. Acá este es un corte donde se ve un gran tumor. Lo único que alcanzamos a ver de útero es el cuello acá abajo. Luego, a la histología aparece el diagnóstico diferencial entre un leiomioma y un leiomiosarcoma. Son principalmente tres características: necrosis, actividad mitótica y atipia. Obviamente el leiomiosarcoma tiene las tres, ¿ya? Y el leiomioma no. Pero existen muchas variantes de leiomioma. Hay leiomiomas que se llaman hipercelulares, otros leiomiomas que tienen células bizarras, otros leiomiomas con actividad mitótica prominente, ¿ya? Pero en el fondo, cuando encontramos las tres características, atipia, necrosis y actividad mitótica elevada, el diagnóstico es de un leiomiosarcoma. Así que esa es la clase de hoy. Traten de hacer tablas de diferenciales entre los distintos tipos de carcinomas que existen en el útero y el del leiomioma versus leiomiosarcoma. Y investiguen también sobre una entidad en cuanto a los leiomioma y leiomiosarcoma que se llama STAMP, que se escribe STUMP. Para que vean que todo en medicina es un espectro, que hay instancias donde hay diagnósticos intermedios, sobre todo cuando se encuentran algunas características, pero no todas las esperables para ciertas neoplasias. Y eso, espero que les haya servido y cualquier duda me escriben. Estén bien.